Hola, muy buenos días a todos. Esperemos a que se conecte más gente. Muy buenos días a todos. Esperemos un minuto más para que se conecte la gente. Ya, perfecto. En honor al tiempo, muy buenos días a todos los asistentes y a nuestras panelistas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo a la charla Lecciones de Comunicación de Riesgo en Emergencias Sanitarias. Yo soy Javiera Benavides, soy coordinadora de formación continua. Y el objetivo de esta charla es profundizar en el rol que cumple la comunicación de riesgo, sobre todo en tiempos de crisis, y también dar a conocer el curso de comunicación de riesgo para el personal de salud. Para ello les presento a la primera panelista, la doctora Paula Daza, quien es directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, y a Noelia Zunino, quien es directora de comunicaciones del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Una vez terminada la charla, Noelia les dará un breve resumen de lo que implica el curso, así que sin más que decir, dejo con ustedes para que puedan iniciar la charla. Gracias, Javiera. Hola a todos. Muchas gracias por estar conectados. Hoy estamos con Paula. La verdad que para mí es una charla bien entretenida porque trabajamos con Paula juntas desde el 2018, eh, colaborando con ella desde el punto de vista comunicacional, pero nunca me había tocado hacer una entrevista relevante. Habíamos ensayado muchas entrevistas, No, nunca me he entrevistado a la novia. nunca la he entrevistado, así que es un desafío. Es verdad, es verdad. Y bueno, Paula, partamos hablando un poco porque estamos en un contexto de la campaña de influenza que está bastante complejo. Hemos visto que la red cada vez está más estresada, se están acabando vacunas en el sector privado y aquí la comunicación de riesgo juega un rol relevante. Entonces, quisiera preguntarte en torno a la contingencia de la campaña de influenza, ¿cómo ves que se podría fortalecer la comunicación de riesgo y en qué puntos específicos? Bueno, primero que nada, hemos aprendido, y particularmente después de todo lo que vivimos en la pandemia, es que la comunicación de riesgo es esencial para que se tomen las medidas de prevención por parte de las personas. Hoy día vemos una situación sanitaria bastante crítica, ¿cierto? Vemos cómo las personas están acudiendo por una situación especial a vacunarse, pero vemos que las camas críticas están estresadas, ¿cierto? Que no se ha alcanzado la cobertura de vacunación que se deseaba, y particularmente la población de riesgo. ¿Y quién es la población de riesgo? ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente? Son las personas mayores de 60 años y hemos alcanzado una cobertura que no supera el 55%. ¿Qué hacer para que ellos se vayan a vacunar? Mejorar el acceso y para eso focalizarlo, por ejemplo, en las personas mayores de 60 años. ¿Por dónde circulan las personas? ¿Dónde van a ver? Extender en los horarios de vacunación, abrir los fines de semana, poner móviles, acercar la vacuna a donde están las personas mayores. Probablemente muchas personas ahora ya estamos a fin de mes, van a ir a cobrar sus pensiones, van a ir al banco. Por lo tanto, poner centros de vacunación donde ellos van a movilizarse. De esa manera podemos acercar la vacunación, educar a las personas y también permitir que se vacunen. Pero no solamente a ellos, vemos que las embarazadas también son un grupo de riesgo donde la cobertura es tremendamente baja. Y ahí tenemos que focalizar la educación y la comunicación de riesgo cumple un rol esencial. ¿Cuánto está actualmente la cobertura de personas mayores de 60 años? Hoy día la cobertura de personas mayores de 60 años no supera el 55% y se había dicho que se quería alcanzar el 85% de vacunación.
llevamos un 55, al 29 de mayo, el 1 de junio está en 2 días más, y estamos lejos de alcanzar esa cobertura. Hoy día estamos vacunando en toda la población de riesgo, adultos mayores, niños, personas menores de 60 años que tienen enfermedades crónicas. En toda la población estamos vacunando algo más de 90.000 personas, y para poder alcanzar ese 85% el 1 de junio deberíamos estar vacunando más de 500.000. O sea, claramente no lo vamos a alcanzar. Por lo tanto, tenemos que focalizarnos en lo que tienen más riesgo, que son las personas mayores. Y en cuanto a la comunicación con ellos, que sea, aporta que sea bidireccional, que ellos tengan un lugar de acceso, sobre todo a las personas mayores, que eso también está dentro de la comunicación de riesgo. Absolutamente, la comunicación tiene que ser bidireccional, tenemos que usar distintos canales de comunicación. Lo otro, hacer parte a las personas de los problemas y de las soluciones. Tenemos que incorporar a las personas, escuchar dónde están. Ellos tienen que incorporarse y entender que es parte esencial de poder estar sanos o menos riesgo de enfermar, tomar medidas esenciales como es la vacunación. Bien. Bueno, y ahora volvamos al pasado un poco. Retrocedamos a estos años que no fueron muy fáciles. Pero Ahí estuvimos juntas con la Noé durante todos esos años, ahí firme con la comunicación. mira, tú te acuerdas que al principio no fue fácil, porque tú eras la que decía que había cuarentena, que los adultos mayores tenían que estar encerrados, o sea, la que nos mandaba a quedarnos en la casa, ¿no? Pero a pesar de eso, fuiste una de las figuras más queridas durante el año de la pandemia. Entonces, ¿cómo fue que lograste la confianza en la gente y que, aunque seas, haya sido la persona que les decía que tenía obligadamente a hacer cosas que no querían, la gente lo apreciaba? Bueno, yo quiero recordar que la pandemia llegó post estallido social, había mucha desconfianza en las autoridades, mucha desconfianza en nosotros, y para que las personas pudieran adoptar las medidas que nosotros veíamos que teníamos que implementar, por lo que habíamos aprendido afuera, por lo que conversábamos con expertos, por lo que veíamos en la ciencia, si para que las personas pudieran adoptar esas medidas, que era la cuarentena, ponerse la mascarilla, estar aislados, todas esas medidas que adoptamos, teníamos que crear confianza. Y para crear confianza teníamos que dar a conocer lo que sabíamos, las medidas que sabíamos, y teníamos ciertas certezas. Sabíamos que la mascarilla servía, sabíamos que estar con distancia, la ventilación servía, pero teníamos mucha incertidumbre. Y por lo tanto, teníamos que ser muy transparentes en lo que sabíamos, pero también en lo que no sabíamos. En la medida que uno cuenta lo que sabe y lo que no sabe, y va diariamente informando que también la ciencia va cambiando, porque probablemente lo que sabíamos en un principio después fue cambiando. Al principio pensábamos que nos contagiábamos tocando la superficie, porque se habían encontrado virus en la superficie. Después supimos que la única forma de contagiarse era de persona a persona, pero eso teníamos que informarlo y de esa manera crear confianza. Creo que lo otro elemento para crear confianza, me parece, es ser auténtico. Es fundamental la autenticidad de las personas. En Chile tenemos distintos tipos de liderazgo, unos más agresivos, unos menos agresivos, y por lo tanto creo que la transparencia en la forma de ser, el ser empático con las personas es fundamental. Y el otro elemento es escuchar. Tenemos que escuchar a la ciudadanía porque aprendemos mucho de ellos, y esa cercanía que se creó creo que finalmente produce confianza. Uno de los factores claves para que la comunicación de riesgo funcione es esto que tú dices, como el liderazgo que tiene que tener la autoridad pertinente para que genere confianza y así la gente le hace caso y adhiere a las medidas que hace para cuidar su salud. ¿Crees que falta algo de mayor liderazgo en las autoridades actuales con respecto a la campaña? A mí me parece que con respecto a la campaña de vacunación, hoy día no hay claridad y no ha habido una coordinación desde el punto de vista de las autoridades. Eh, Creo que las autoridades debieran estar, ojalá, diariamente informando lo que se sabe, lo que no sabe, cuántas camas tenemos. Me parece que falta un liderazgo desde el punto de vista de comunicación de riesgo, que ha hecho que las personas no tomen las decisiones que nosotros nos hubiera gustado que tomaran, que se vacunaran oportunamente. Porque hoy día las personas se están vacunando. Probablemente es por el temor
que se produjo producto de las muertes que ocurrieron en Ñuble. Mayor percepción de riesgo. Mayor percepción de riesgo, pero producto de una situación sanitaria que ocurrió en una región. Y por lo tanto, si hubiera comunicado oportunamente, con esa cercanía, con ese liderazgo, con esa claridad, tempranamente cuando se empezó a ver que había un aumento de casos. Hoy, este año, el aumento de casos empezó los primeros días de abril. Probablemente, mucho, no probablemente, más temprano que otros años. Por lo tanto, en ese momento, cuando está recién empezando los casos, la autoridad debería haber sido mucho más clara, mucho más precisa y mucho más agresiva en la comunicación para que las personas en ese momento tomaran las medidas que hubiéramos querido, que es vacunarse oportunamente. Aumentar la percepción sin llegar al tema de fallecidos, para que aumente. La importancia es producir, ¿no es cierto?, comunicación de riesgo, no cuando la situación es crítica, sino que cuando la situación es buena. En esas situaciones es lo ideal que se tomen todas las medidas, lo que es prepararse oportunamente. Tú hablabas antes de que había que ser auténtico y también comentar e informar que a veces uno no sabe, el manejo de la incertidumbre, que también es clave en las comunicaciones de riesgo en las emergencias sanitarias. Siempre preguntaban, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No? Era una de las Mira, preguntas. sí. Yo creo que la autenticidad, primero que nada hablemos de la autenticidad. Yo recuerdo, Noé, que a mí me decían mucho, tienes que ser más agresiva, tienes que ser más firme, tienes que producir miedo. Yo estaba dispuesta a trabajar 24/7, pero no estaba dispuesta a hacer lo que no soy. Por lo tanto, creo que el ser auténtico, finalmente las personas lo perciben y esa transparencia produce confianza. Y por otro lado, mostrar lo que se sabe y lo que no se sabe, y mostrar los datos, mostrar información. Y ahí también es esencial ser transparente con la información. Creo que eso finalmente las personas reaccionan frente a la transparencia. Eh, Influenza. Si acá se hubiera mostrado, aquí estamos aumentando los casos en forma persistente, por lo tanto vamos a necesitar, las personas se van a enfermar. Creo que esa transparencia, esa comunicación persistente ayuda a que las personas tomen las medidas. ¿Tú crees que ahora es solo la fatiga pandémica de por qué la gente no se está vacunando o está más reacia? Claramente a mí no me parece que las personas, la fatiga pandémica sea un elemento importante. Probablemente fue en algún minuto, pero si la fatiga pandémica hubiera sido tal, hoy día el sector privado no estaría con falta de stock de vacunas. Hoy día vemos que el sector privado, las farmacias, ¿cierto? Los lugares donde se venden vacunas, hay una falta de stock. O sea, las personas que no están en el grupo de riesgo se están vacunando, requieren vacunas. Por lo tanto, aquí claramente no hay una fatiga pandémica del punto de vista de vacunación y creo que aquí se requiere un mayor liderazgo, mayor desde la autoridad para poder comunicar e informar lo que se sabe y lo que no se sabe y cuáles son los riesgos de no vacunarse. Ya. Y cuando hablabas de los datos, de la importancia, ¿qué te acuerdas que fue crucial el mostrar los datos por las medidas que ustedes estaban tomando? ¿En qué les sirvió mucho durante la pandemia? Nos sirvió muchísimo el mostrar datos diariamente y sobre todo con respecto a la vacunación. Recuerdo que nosotros formamos un centro de datos que dirigió el doctor Rafael Araoz, y cuando vimos que después de las 2 dosis de vacunación y 14 días, por ejemplo, las personas estaban más cubiertas, lo que hicimos fue sacar el pase de movilidad. El primer elemento. ¿Y por qué sacamos el pase de movilidad? Porque vimos que las personas vacunadas con 2 dosis y 14 días se contagiaban menos, se enfermaban más gravemente, y sacamos el pase de Fue movilidad. muy criticado eso, ¿te Fue muy acuerdas? criticado. Fue muy criticado. O sea, nos trataron de criminales por el pase de movilidad. Pero le dijimos a las personas, esto es lo que vemos, las personas vacunadas, 14 días, tienen menos riesgo de enfermarse gravemente, por lo tanto, a esas personas darle más libertades en la época de COVID. El otro elemento que vimos con respecto a la transparencia y mostrar datos fue cuando implementamos la dosis de refuerzo. ¿Qué mostramos ahí? Que las personas que tenían sus 2 dosis, después de 4 meses, la cobertura, los niveles de cobertura, ¿cierto?, de protección, habían empezado a disminuir en forma sostenida. Y por lo tanto teníamos que colocar una tercera dosis. Y ahí, mostrando esos datos, dijimos, bueno, esto es lo que estamos viendo, aquí se pierde un poco la protección y por lo tanto necesitamos colocar una tercera dosis. Y las personas respondieron y se vacunaron. Y no solamente en Chile,
sino que esos análisis, esos estudios que hicimos en nuestro país sirvió para que otros países tomaran las mismas medidas. Por lo tanto, el mostrar datos, ser transparente, contar lo que sabemos, lo que no sabemos, e informar con un lenguaje cercano y adecuado a las personas. Y creo que eso es súper importante, usar los distintos canales. Las personas mayores usan un canal, ¿cierto? Ven más televisión, las personas más jóvenes probablemente usan otros canales de información. Yo creo que tenemos que cubrir todas las formas, ¿cierto? Y llegar a través de los distintos canales para que toda la población esté informada. Un mensaje pero adaptado, ¿no? Porque ustedes estaban en lo que se llama el matinal, ¿te acuerdas? Todos los días. Daban información también de prevención, de cuidado, después eso mismo lo hacían los Ceremis, después eso lo daban a conocer las cuadrillas sanitarias, que vamos a hablar pronto de eso. O sea, era un mismo mensaje, pero replicado de la mayor cantidad de veces posible, ¿no? Así es, el mensaje era el mismo, los lineamientos eran los mismos, lo que enviamos nosotros, pero después serían los Ceremis, de acuerdo al contexto cultural también, ¿cierto? Porque habían regiones, es muy distinto el mensaje en una zona rural, en una zona urbana, en una zona donde hay personas que viven en una situación más vulnerable. Se modificaba de acuerdo a la Se modificaba de acuerdo a la pertinencia de las personas culturalmente y también de la situación en que estaban viviendo. Pero lo importante es que el mensaje central, el mensaje que se enviaba era el mismo en todos los lugares y por todas las personas, por la Ceremi, por las cuadrillas sanitarias, a nivel local. Participaban todos los actores, participaban en su momento el intendente, bueno, después el delegado presidencial, los Ceremis de salud, pero no solamente los Ceremis de salud, incorporábamos a otros Ceremis también para que todos supieran que esto era una situación sanitaria compleja y que todo el país se tenía que involucrar. La comunicación de riesgo es transversal también a todo tipo de profesiones. Absolutamente, en los colegios, por ejemplo, en los niveles de educación superior, en las universidades, incorporar a los profesores, incorporar a los líderes que hay en los distintos lugares es fundamental. Los adultos mayores que están en los hogares, estamos educando en los hogares de adultos mayores, por lo tanto, incorporar a la ciudadanía y al sector privado. Y aquí quiero sumar, recuerdo que en el periodo de vacunación, incorporamos al sector privado en forma importante, la Cámara Chilena de la Construcción. Le pedimos a ellos que vacunaran a su gente que trabajaba, porque en la medida que su gente estuviera protegida, iban a poder salir a trabajar. Y para ello era importante que las personas pudieran seguir a trabajar. Los incorporamos en esta comunicación de riesgo dentro de sus lugares de trabajo para que tomaran las medidas. Por lo tanto, esto es tremendamente transversal y tiene que comunicarse obviamente desde el Ministerio de Salud, pero tiene que llegar al ámbito de todos los lugares, trabajo, educación y sociedad civil. ¿Quiénes fueron los actores claves para ustedes? Porque la comunicación de riesgo no se puede hacer solo. ¿Quiénes fueron sus aliados, sus socios? Tuvimos varios aliados en distintos momentos. Qué duda cabe que el mundo académico fue fundamental, las universidades, el mundo científico, la academia, ¿cierto? Las sociedades científicas cumplieron un rol muy importante porque son personas que producen mucha confianza. La sociedad científica, los expertos que le dijeron vacúnense a la población, los gremios, los distintos gremios de salud también acudieron, y la sociedad civil y el mundo privado. Yo creo que el mundo académico, el sector privado, la sociedad civil, también los alcaldes, las municipalidades cumplieron un rol muy importante apoyando en esta comunicación de riesgo, pero todos enviando el mismo mensaje, creo que era lo más elemental. Lo complejo fue, y hay periodos complejos, cuando los mensajes son distintos. Creo que ahí produce mucha incertidumbre en las personas. Cuando nosotros sacamos el pase de movilidad, porque teníamos información que las personas tenían menos posibilidad de contagiarse, esa misma semana el Colegio Médico, que tiene mucha validación por la ciudadanía, sacó el cortocircuito. Dijo que aquí había que quedarse encerrado, que se tenía que cerrar los medios de transporte, una burbuja sanitaria. Y por lo tanto eso produjo mucha alarma y mucha alerta. El colegio médico, que son profesionales del mundo médico, que tienen confianza, estaba diciendo una cosa y nosotros como autoridad estábamos diciendo otra cosa. Pero ahí, ¿qué es lo que importa? Es mostrar la información. ¿Cuál es la información en base a qué estamos tomando esas medidas?
Afortunadamente, nosotros ya nos habíamos ganado la confianza de la ciudadanía porque ya habíamos hecho un trabajo donde mostrábamos diariamente todos los análisis que hacíamos. Y con el análisis que mostramos que las personas vacunadas no significaba que no se contagiaban, no significaba que no tenían ninguna posibilidad de hospitalizarse, tenían menos riesgo de enfermarse gravemente, esas personas podíamos darle más libertad. Mm. Y ahí está la importancia de manejar la incertidumbre y salir rápido, ¿no? Porque si no se generan estos vacíos en donde pueden otros hablar en vez de la autoridad. Entonces, Efectivamente, ahí es fundamental ocupar todos los espacios y todos los momentos. Y por eso estábamos ahí tempranamente, a mí me tocó estar, la Noé me tenía muchas veces a las 7 de la mañana en la calle oscura dando información. ¿Por qué? Porque teníamos que ocupar esos me lo espacios de vas a contar incertidumbre. siempre eso, ¿eh? No, afortunadamente yo soy madrugadora. Teníamos que ocupar esos espacios y más que ocupar los espacios, que las personas estuvieran informadas, darle la tranquilidad de que las medidas que estábamos tomando eran las correctas y que había habían certezas, había mucha incertidumbre, pero habían siempre ciertas certezas. Y hoy día también, hoy día hay ciertas certezas y por tanto, frente a la situación sanitaria que estamos viviendo hoy día de influenza, donde sabemos, ¿no es cierto?, que las personas se están enfermando, es importante que las personas entiendan que hay medidas de mitigación, que la mascarilla, ¿cierto?, si voy a estar en un lugar aglomerado, o si yo tengo una enfermedad grave, ¿cierto?, si estoy en un tratamiento con quimioterapia, estoy con un cáncer, no acudir a esos lugares, ponerme la mascarilla cuando vaya al centro de salud, o si voy a estar en un transporte público, ventilar. La ventilación, yo sé que hace frío, pero la ventilación de verdad es un elemento fundamental para no acumular los virus dentro del lugar. Y ponerse mascarilla si estás con síntomas, porque lo más probable es que sea influenza, porque es el virus que está Así es, circulando. bueno, la persona enferma tiene que ponerse la mascarilla de todas maneras, no puede estar circulando, ¿cierto? Y sobre todo con personas de riesgo. Te quiero invitar a un pequeño viaje en el tiempo. Ya, vamos a ver a qué nos Le invita. pasé a la Javi unas fotos que tienen que ver con la comunicación, con pequeños hitos que tienen que ver con la comunicación de riesgo en pandemia. Ya. Entonces te las quiero mostrar a ver qué te acuerdas de esa época, ¿te parece? Esta, por ejemplo, cuadrillas sanitarias ahí en La Moneda. Bueno, las cuadrillas sanitarias, yo quiero hacerle un agradecimiento a la Noé porque la que, el origen de las cuadrillas sanitarias salió de Noelia Zunino. ¿Cómo podíamos llegar a las personas de una manera mucho mejor, más cercana? Y se armaron las cuadrillas sanitarias, que eran jóvenes de la sociedad civil, ¿cierto? Del mundo de la educación, del mundo sanitario, distintos actores que iban con la información a la ciudadanía. Iban a las casas y estaban en la calle informando no solamente de la vacunación, acuérdate del paso a paso, que no se entendía qué significaba el paso a Cómo paso, comportarse en la calle, cómo se la comportan fila de en los la calle, bancos. la fila de los bancos, usar la mascarilla, la transición, los fines de semana que no podían salir. Por lo tanto, las cuadrillas sanitarias surgieron porque fuera importante entender que teníamos que llegar a las personas de una manera mucho más cercana. Y desde las cuadrillas sanitarias surgieron otras cuadrillas, ¿te acuerdas? Las cuadrillas en la escuela, en el colegio. ¿Y quién eran? Líderes escolares que educaban a sus compañeros, eran parte de la comunidad escolar. Después aparecieron las cuadrillas sanitarias también en el vecindario, ¿te acuerdas? Que eran Cuadrillas sanitarias en tu barrio. en tu barrio, que eran de la comunidad, de la misma comunidad. Qué mejor que las personas que viven en una comunidad que eduquen a la misma población. Por lo tanto, fueron estrategias de acercar la comunicación de riesgo a través de los mismos ciudadanos cercanas, con medidas y además no solamente dando a conocer las medidas, sino que escuchando. La escucha es parte esencial de la comunicación de riesgo. Esto no puede ser unidireccional, tiene que ser bidireccional. Tenemos que levantar también cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes, cuáles son los dolores que tienen las personas. Y las cuadrillas sanitarias cumplieron un rol esencial en eso. Además que esto permitía que la gente se hiciera parte también de las medidas de mitigación que se iban armando, porque se daban cuenta qué funcionaba, qué no, según las características del colegio, del barrio. Eso fue muy bueno, ¿no? Efectivamente, las mismas, y nosotros pudimos saber
cuánta reticencia o no había a una medida sanitaria. Entonces teníamos que a veces adecuar esas medidas que nosotros tomábamos. Por lo tanto, creo que incorporar a las personas en el colegio, en el barrio, ¿cierto? Después teníamos cuadrillas sanitarias, ¿te acuerdas? Que iban a los centros de salud, cómo comportarse en un centro de salud, cuándo ir, cuándo no ir, era importante. Entonces, de esa manera pudimos lograr llegar con estas medidas y sobre todo en el proceso de vacunación. Al principio había mucha incertidumbre de que las vacunas se habían aprobado en un año, normalmente se demoraban 5 a 10 años. Bueno, y ahí era importante toda la logística para poner esa comunicación de riesgo. Y aquí quiero contarte un punto. Nosotros teníamos la vacuna, habíamos comprado las vacunas oportunamente, habíamos capacitado al personal de salud, teníamos implementados los vacunatorios, pero si las personas no se vacunaban, esta estrategia no funcionaba. Y por lo tanto, crear confianza era parte esencial de todo este eslabón de cadena para que tener una cobertura de vacunación adecuada. Y también en cada medida importante durante la pandemia, sobre todo de apertura, las cuadrillas sanitarias iban creciendo, porque fueron, cuando se abrió el aeropuerto, ¿te acuerdas? Se crearon las cuadrillas bilingües. Claro, me acuerdo, se me había olvidado las cuadrillas bilingües. El aeropuerto, ustedes se acuerdan que estuvo cerrado mucho tiempo y de repente iba a llegar personas a Chile que no vivían en Chile o chilenos que regresaban a nuestro país y tenían que entender y conocer cómo eran las estrategias sanitarias que nosotros estábamos implementando, la cuarentena, la transición, el paso a paso, la vacunación, el uso de mascarilla, los distintos protocolos en los centros de salud, los protocolos en los lugares, ¿no es cierto?, los supermercados, habían protocolos para todo. Entonces, las cuadrillas sanitarias bilingües que estaban en el aeropuerto le daban a conocer a las personas que llegaban a Chile cuáles eran las medidas que había que tomar, cuándo había que hacerse el PCR, todo eso. Por lo tanto, era incorporar todas estas medidas sanitarias y acercar, ¿cierto? Y educar a la población. En tu ruta también, en el verano, hubo En tu muchas. ruta, cuando el permiso de Vacaciones de vacaciones, cuadrillas. el permiso de vacaciones, las personas podían ir de vacaciones a un lugar y entender que de repente las personas vivían en una región y se comportaban de cierta manera y la otra región estaba en otra etapa y por lo tanto probablemente tenía que funcionar de una manera distinta. Bueno, esta estrategia la OPS la aplaudió bastante porque permitía justamente escuchar, dialogar y que la gente se hiciera parte de las mismas medidas. Javi, ¿te parece que vamos a la otra foto? Eso fue, me acuerdo, eso fue en Arica. Sí. Eso fue en una residencia en Arica que se hizo tras una escucha activa con el pueblo aymara. ¿Y por qué? Porque nos llamó la atención, y le llamó la atención a la Seremi de Salud de Arica, que las personas del pueblo aymara no se iban a las residencias sanitarias. Las residencias sanitarias en general eran hoteles que estaban bien implementados, bien estructurados, bien seguros. Y después que se hizo esa escucha con el pueblo aymara, ellos se vio que requerían espacios libres para sus ritos y por eso no se iban a las residencias sanitarias. Y se logró hacer esto y que mantuvieran cuarentena sin contacto con otros, pero además, no solamente el tema de tener espacios libres para sus ritos, sino que también contar con la alimentación adecuada, contar con espacios y que el lugar estuviera implementado como ellos vivían. Eso permitió crear lugares especiales para ellos, donde vimos que hubo una muy buena respuesta del pueblo aymara a las residencias sanitarias, cosa que ellos se pudieran aislar de una manera adecuada y segura. Bueno, también hubo residencias para embarazadas, ¿te acuerdas? Y también surgió por el tema de la escucha activa y la comunicación de riesgo. Las cuadrillas sanitarias nos permitían tener también ese feedback. Así es. La comunicación, esta comunicación bidireccional, esta escucha que hacían las cuadrillas sanitarias, nos permitía ir adaptando las medidas que nosotros habíamos ido implementando. Uno era el tema de las residencias sanitarias, pero ahí teníamos que ir viendo la pertinencia cultural, ¿cierto? Las cuadrillas sanitarias para embarazadas, para las personas mayores,
que tenían que irse, muchas de ellas con su cuidador, Personas con discapacidad física. con discapacidad física. Ahí trabajamos muy bien con el SENAMA, que también nos apoyó mucho en esto y nos dio a conocer, ¿cierto?, cuáles eran aquellas medidas importantes que tenían que contar las personas mayores. Creamos también la importancia de estar comunicados las personas a través del Zoom, ¿cierto?, con su familia o con profesionales de salud, como el psicólogo, que requerían esos apoyos en las residencias sanitarias. Por lo tanto, la comunicación, volviendo al tema central, que es comunicación de riesgo, acá la escucha activa es parte esencial de la comunicación de riesgo. Permite mejorar los programas, tomar buenas políticas públicas. Javi, ¿vamos a la otra? Aquí, ¿te acuerdas? El ramal, el último ramal que queda en Chile. El último ramal que queda en Chile, eso fue muy bonito, ¿ah? Me acuerdo que fue muy bonito. Llegamos hasta, que no llegamos nosotros, pero el ramal llega hasta Constitución. Y ahí nos tocó ir no solamente a tomar, a hacer educación, sino que fuimos a tomar PCR, fuimos a vacunar, fuimos a educar y fuimos a escuchar. Y eso eran poblados, muchos de ellos de no más de 500 personas, donde lo único de comunicación que tenían entre los distintos lugares era este ramal. Eh, y permitió llegar a lugares muy recónditos con el mismo mensaje. Y la verdad que para mí fue una satisfacción cuando llegué, porque la verdad que cuando los escuchaba, ellos escuchaban el mensaje, habían recibido el mensaje de que tenían que cuidarse, que tenían que usar la mascarilla, que tenían que vacunarse, y por lo tanto vimos, llegando a esos lugares tan recónditos, que los mensajes que estábamos enviando y las personas estaban adoptando las medidas que para nosotros en ese minuto eran importantes. Y ahí también jugaban un rol importante las cuadrillas sanitarias, porque se iban a estos lugares y lo mismo que ustedes decían en el matinal, ellos también lo decían, ¿no? Las Seremi, las cuadrillas sanitarias llegaban a esos lugares y obviamente educaban a la población para que tomaran las medidas. Ahí fuimos, esa foto me acuerdo porque fuimos a vacunar, fue muy bonito eso. Javi, la otra, también pasó en los campamentos, ¿te acuerdas que tampoco querían vacunarse? Así es, en los campamentos ahí había mucha reticencia al tema de vacunación, porque había mucha mala información, ¿cierto? De que la vacunación no era segura, en un minuto se dijo que la vacunación tenía un chip, ¿cierto? Para tener la información. Hubo mucha desinformación. Y en los campamentos, particularmente donde había más gente joven también, había mucha reticencia. Y por lo tanto, las cuadrillas sanitarias y llegar con el mensaje adecuado era fundamental. También con pertinencia cultural. Y ahí, por ejemplo, Chile tiene una población migrante muy importante. Y esa población migrante nosotros tenemos que llegar con un mensaje adecuado y con su lenguaje para poder llegar y que las personas adoptaran esas medidas y se vacunaran. Y ahí tuvimos también cuadrillas sanitarias, ¿cierto? Cuadrillas haitianos. Que hablaban, ¿cierto?, creol y poder llegar con ese mensaje. Por lo tanto, llegamos, me acuerdo que fuimos a distintos lugares donde ellos participaban, educaban, escuchaban y nos retrotraían, nos alimentaban con el mensaje y cuáles eran los temores que ellos tenían con respecto a la vacunación. Uno de los temores eran, no sé si te recuerdas que uno de los temores eran que si iban a ir a CEFAM y se vacunaban, probablemente los podían expulsar, ¿verdad? Producto de que no tenían sus papeles al día. Y por lo tanto teníamos que vencer esos temores, que en los CEFAM, ¿no es cierto?, todas las personas que llegaban se iban a vacunar en su momento porque era una manera de protegerlos a ellos, a su familia y a la comunidad en su conjunto. Estaban mucho tiempo las cuadrillas, unas 2 semanas trabajando ahí con distintos campamentos y después se hacía un operativo de vacunación. Y íbamos a vacunar. Ellos llegaban antes con el mensaje, educando, y había reticencia, había un poquito de temor por parte de los campamentos, y cuando ya íbamos a vacunar, claramente había una disposición totalmente distinta a vacunarse. Bueno, esta foto es en O'Higgins. Fuimos Sí, este es un poco cómo íbamos
adaptando según también los trabajos laborales como las necesidades. Aquí, ¿te acuerdas que la gente que trabajaba en campo se contagiaba mucho al momento de cambiarse? Entonces tuvimos que hacer información para ellos precisa como para evitar tantos contagios. Así es, eso fue sobre todo en el periodo, ¿no es cierto?, de que recogen la fruta, y había mucha gente, y particularmente había mucha gente que venía de otros lugares. Entonces ellos eran muy cuidadosos cuando recogían la fruta, no había posibilidad de contagiarse porque eran al aire libre, pero sí cuando compartían. Las personas se relajaban cuando comían o cuando dormían o cuando se cambiaban. Entonces creamos protocolos para las personas que estaban trabajando en los campos, para que tomaran las medidas también en esos momentos de mayor riesgo, ¿cierto? Cuando comían o cuando se relajaban, en los momentos de ocio había mayor riesgo de contagio. Y es por eso que fuimos, me acuerdo, ahí a O'Higgins, donde estuvimos mostrándoles cuáles eran los protocolos y las medidas que tenían que adoptar en esos momentos, en esos lugares. Había unas mesas, me acuerdo, con la distancia para comer, los platos, la comida, la forma de cambiarse, de bañarse. Entonces, eran todos protocolos. Y ahí las cuadrillas sanitarias también cumplieron un rol esencial llevando el mensaje a esas personas. Javi, veamos la última, ¿te parece? Aquí, bueno, son distintos mensajes, hicimos muchos de estos tipos por los distintos hitos, estaban también el autocuidado en los niños, ¿te acuerdas que era un tema para Así las es. familias? Aquí la cuadrillera tiene sobre la ruta del plebiscito, hicimos muchos de estos tipos de informaciones. Así es, hicimos de acuerdo a las circunstancias. Para el plebiscito, no sé si se acuerdan que tuvimos que se hizo un plebiscito donde finalmente las personas podían ir a votar y no se contagió a la gente, pero manteniendo la distancia social, usando la mascarilla, ponían alcohol gel, Tenía mucho miedo de mucho eso. miedo, cada persona tenía que usar su lápiz, y afortunadamente no tuvimos un aumento de los contagios. Y por lo tanto hicimos, me acuerdo, mucha información acerca en los colegios, para los adultos mayores, también desde el punto de vista de salud mental. ¿Te acuerdas? Para apoyarlos en el ámbito de salud mental cuando estaban aislados. Y aquí uno de los temas más importantes era que estos mensajes amplificados tenían que llegar por distintos canales, soportes, plataformas, dadas por distintas personas, porque una persona mayor, ¿cierto?, puede llegar mejor a una persona mayor, una persona más joven puede llegar mejor a una persona más joven, los mismos niños, ¿cierto?, contando, ¿cierto?, cómo se comporta. Creo que llegar a través de distintas formas, distintos lugares, distintas plataformas, es fundamental para poder crear confianza y dar a entender que la comunicación de riesgo es parte esencial de la salud pública. Bueno, había también, la comunicación de riesgo es tan bonita que también permite con esa escucha activa y ser partícipe de la gente, hacer programas, hacer políticas. ¿Te acuerdas también del Fondo TTA, que fue muy útil? La gente misma lo había pedido. Sí, el Fondo TTA salió de las personas. Las personas decían, ¿dónde llamamos para poder saber? ¿Cierto? Porque nosotros damos los mensajes, los Seremi dan los mensajes, las cuadrillas sanitarias dan los mensajes, pero obviamente las personas que, por ejemplo, que tenían COVID y estaban en sus casas encerradas y tenían alguna duda, alguna inquietud, ¿a quién llamaban? Y se creó el Fondo TTA. El Fondo TTA, que era testeo, trazabilidad y aislamiento, y yo creo que era parte de este eslabón, de todas esas medidas que se tomaron durante la pandemia en los distintos momentos, en las distintas etapas. ¿Para qué? Para producir confianza, cercanía, y educar y comunicar, que yo creo que finalmente hace que todos nos cuidemos de una manera adecuada. Creo que es una medida que permite que finalmente las personas tomen las medidas que corresponden. ¿Y por qué es tan importante que todos tomemos las medidas que corresponden? Porque nos protegemos a cada uno de nosotros. Eh, yo creo que la salud pública, si vamos a la salud pública, una de las cosas importantes es entender que el comportamiento individual afecta a la población en su conjunto. ¿Qué más claro que cuando habían esas fiestas nocturnas, ¿cierto? Que cuando había un contagiado y se contagiaban 50, finalmente terminábamos poniendo la comuna en cuarentena, ¿cierto? Por el comportamiento de unas pocas Año nuevo.
Año Nuevo, Un por el ejemplo. comportamiento de unas pocas personas finalmente afecta a toda la comunidad. Entonces, entender que lo que yo hago, como yo me cuido, como yo me protejo a mí mismo, protejo a mi familia, pero también estoy protegiendo a la comunidad. Y para terminar, Paula, ¿qué valor le das a la comunicación después de la pandemia? Porque muchas veces en el sector salud la comunicación se ve como aislada. ¿Tú crees que hay que hacer la parte? ¿Con qué te quedaste después del valor de la comunicación? A ver, yo me quedé con que después de la pandemia, que la comunicación es parte esencial de cualquier medida de salud pública. Si no se comunica, no existe. Y lo estamos viendo hoy día en la situación de la influenza. Por lo tanto, creo que la comunicación es parte esencial de cualquier política pública. Desde su inicio, ¿no? Al Desde el final. inicio, desde el comienzo, o sea, tiene que estar incorporado. Cuando yo voy a implementar una política pública, ya sea en salud pública, en red, en cualquier política pública, la comunicación es parte esencial para que las personas se informen, se eduquen y tomen las medidas que hay que tomar. Muchas veces no está toda la información, muchas veces hay incertezas y hay que comunicar esas incertezas, porque de esa manera se produce la confianza. ¿Y qué mejor que producir confianza para poder solucionar, ¿cierto? Y llegar a acuerdos y poder, ¿no es cierto?, avanzar en las políticas públicas de nuestro país. Bueno, Paula, te quiero agradecer. Muy rica hacer esta entrevista, me gustó. La vamos a hacer más seguido. Abramos un podcast. ¿Te parece? Ya, me parece. Gracias a ustedes también por conectarse y antes de terminar les quiero comentar que el 8 de julio vamos a tener un curso que es sobre comunicación de riesgo. Puede ser personal de salud, la gente que está en municipios, en los SFAM, pero también sirve para personal de salud que está en el mundo privado y gente que no es profesional de la salud, pero que sí trabaja en el ambiente de salud, porque esto en verdad todos podemos colaborar, la comunicación de riesgo es totalmente transversal, entonces periodistas, trabajadores sociales, estadistas, los que trabajan con datos. Es muy importante también que sepan en la comunicación que, como decía Paula, tiene que estar desde el inicio de los programas, no solo en su implementación, sino también en su creación. Así que los invito, la Javi también les puede decir dónde se pueden contactar si tienen más dudas. Es un curso que va a durar un mes, 2 clases a la semana, en la tarde, modalidad online, para que sea mucho más fácil para todos nosotros, va a ser bien práctico y seguramente se van a quedar con muchas herramientas para llevar a cabo su trabajo con la compañía y complemento de la comunicación de riesgo que es tan importante. Javi, no sé si tú quieres decir cómo pueden contactarse si tienen algún interés de saber más del curso. Y por supuesto, muchas gracias, doctora Paula y Noelia, por la charla del día de hoy. El objetivo de esta charla era poder dar a conocer lo que es este curso de duración de un mes, totalmente online. Cualquier duda o consulta, por favor, métanse a este código QR en el que les mandará directamente al enlace de la página de la universidad. Yo como coordinadora, cualquier duda o consulta también me pueden escribir a mi correo directamente sin ningún problema. Así que muchas gracias a todos, damos por finalizada esta charla. Eh, a todas las personas que se quedaron hasta el final de la charla, les enviaré a su correo un certificado de participación digital. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.